El suave murmullo de las conversaciones llenaba el aula mientras los estudiantes entraban, tomaban sus asientos y se preparaban para otro día de lecciones de inglés. Las grandes ventanas a lo largo de una pared dejaban que los rayos de sol de la mañana entraran, bañando de luz cálida las filas de escritorios ordenadamente dispuestos. La pizarra al frente de la sala aún estaba limpia, esperando ser llenada con las lecciones del día. Entre los estudiantes estaba Pedro, un adolescente brillante y amigable con una pasión por los idiomas. Hoy, como cualquier otro día, saludaba a sus amigos con una sonrisa y se acomodaba en su asiento, listo para aprender. El amigo de Pedro, Carlos, se sentaba a su lado. Intercambiaron unas palabras en español, su lengua materna, mientras se preparaban para la clase. Para ellos, era natural y reconfortante hablar en el idioma con el que habían crecido. Sin embargo, su conversación llamó la atención de la señora Johnson, la maestra de inglés. La señora Johnson era conocida por su estricta adhesión a las reglas y su creencia en mantener un ambiente de solo inglés en su aula. Con el ceño fruncido, la señora Johnson se acercó a Pedro y Carlos. «Pedro, Carlos, ustedes conocen las reglas», dijo severamente. «Esta es una clase de inglés. Aquí hablamos inglés». Pedro levantó la vista, sorprendido por la repentina reprimenda. «Lo siento, señora Johnson. Solo estábamos hablando sobre la tarea», explicó, con voz calmada y respetuosa. El ceño de la señora Johnson se profundizó. «No importa de qué estaban hablando. La regla es solo inglés en mi aula. Si no pueden seguir esa regla, tendrán que salir». La sala quedó en silencio mientras los otros estudiantes observaban el intercambio. La cara de Pedro se sonrojó de vergüenza, pero asintió. «Entiendo, señora Johnson. No volverá a pasar». La señora Johnson pareció satisfecha con su respuesta y regresó al frente del aula para comenzar la lección. Pedro miró a Carlos, quien le dio una sonrisa de apoyo, e intentó concentrarse en la lección. Pero el incidente le dejó un sabor amargo en la boca, y no podía sacudirse la sensación de haber sido injustamente señalado. A medida que la clase avanzaba, Pedro encontró cada vez más difícil concentrarse. Sus pensamientos seguían volviendo a la reprimenda, y no podía evitar sentir una creciente frustración. ¿Por qué hablar español era un problema tan grande? Era parte de quien era, parte de su identidad. ¿No debería ser eso respetado? El timbre sonó, señalando el final del periodo, y los estudiantes comenzaron a recoger sus pertenencias. Pedro se movía lentamente, su mente todavía ocupada con los pensamientos del enfrentamiento. Mientras metía sus libros en su mochila, escuchó nuevamente la voz de la señora Johnson. «Pedro, ¿puedo hablar contigo un momento?», llamó. Pedro se acercó a su escritorio, tratando de ocultar su inquietud. «Sí, señora Johnson». Ella lo miró con una mezcla de preocupación y severidad. «Pedro, sé que tienes buenas intenciones, pero necesitas entender la importancia de seguir las reglas. Hablar inglés en esta clase no es solo sobre aprender el idioma, se trata de crear un ambiente donde todos estén enfocados en el mismo objetivo». Pedro asintió, pero sus pensamientos estaban en otro lugar. Se preguntaba si la señora Johnson realmente entendía el impacto de sus palabras. Se preguntaba si sabía cómo se sentía que le dijeran que una parte de su identidad no era bienvenida en el aula. Al salir de la sala, la mente de Pedro estaba acelerada. Necesitaba hablar con alguien sobre esto, para averiguar qué hacer. Decidió visitar al señor García, el director de la escuela, un hombre conocido por su equidad y mente abierta. El pasillo estaba lleno de estudiantes moviéndose a sus siguientes clases, pero la mente de Pedro estaba enfocada en su destino. Llegó a la oficina del director y golpeó la puerta. Un momento después, la voz acogedora del señor García llamó: «Adelante». Pedro entró, sintiendo un alivio al ver la sonrisa cálida del señor García. La oficina era acogedora, con estanterías llenas de libros y una gran ventana que dejaba entrar luz natural. El señor García le hizo señas para que tomara asiento. «Pedro, ¿qué te trae por aquí?», preguntó el señor García, con un tono amable y accesible. Pedro tomó una respiración profunda y comenzó a explicar el incidente de la mañana. Describió cómo la señora Johnson lo había reprendido por hablar español y cómo se había sentido. El señor García escuchó atentamente, asintiendo ocasionalmente, con una expresión reflexiva. Cuando Pedro terminó, el señor García se recostó en su silla, sus ojos reflejando empatía y comprensión. «Pedro, lamento que hayas tenido que experimentar eso. Entiendo lo importante que son tu idioma y tu cultura para ti.
Investigaré este asunto y hablaré con la señora Johnson. Mientras tanto, intenta concentrarte en tus estudios y no dejes que esto te desanime. Pedro sintió que se quitaba un peso de los hombros. Las palabras del señor García fueron reconfortantes y estaba agradecido por el apoyo del director. Agradeció al señor García y salió de la oficina, sintiendo un renovado sentido de determinación. El resto del día pasó en un abrir y cerrar de ojos. Pedro asistió a sus clases, pero su mente estaba preocupada con los pensamientos del incidente de la mañana y su conversación con el señor García. No podía esperar para llegar a casa y hablar con sus padres sobre lo sucedido. Esa noche, en la mesa de la cena, Pedro relató los eventos del día a sus padres. Su madre escuchó con una mezcla de preocupación e ira, mientras su padre fruncía el ceño pensativamente. «Pedro, estoy orgulloso de ti por defenderte y hablar con el señor García», dijo su padre. «Esto no se trata solo de ti, se trata de asegurarse de que todos se sientan respetados e incluidos». Pedro asintió, sintiendo un sentido de solidaridad con sus padres. Discutieron sus próximos pasos y decidieron reunirse con el señor García al día siguiente para discutir el asunto más a fondo. Pedro se fue a la cama esa noche sintiéndose apoyado y esperanzado de que las cosas cambiarían para mejor. Cuando el sol se levantó a la mañana siguiente, Pedro sintió un renovado sentido de propósito. Sabía que esto era solo el comienzo de un viaje para asegurar que su cultura e identidad fueran respetadas y valoradas. Con el apoyo de su familia y del director, estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Pedro caminaba por el pasillo de la escuela, con los eventos del día anterior pesando mucho en su mente. El pasillo estaba lleno de sonidos de estudiantes conversando y cerrando casilleros, pero Pedro se sentía desconectado, como si se estuviera moviendo a través de una niebla. No podía sacudirse la sensación de humillación y confusión por su encuentro con la señora Johnson. Al acercarse a su casillero, notó las miradas curiosas de sus compañeros de clase. Susurros lo siguieron, pero mantuvo la cabeza baja, decidido a evitar más confrontaciones. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada de su amigo Carlos. «Hola, Pedro», lo saludó Carlos con una mirada preocupada. «¿Cómo te sientes?» Pedro logró esbozar una pequeña sonrisa. «He estado mejor. Solo estoy tratando de entender todo lo que pasó». Carlos asintió, entendiendo el peso de las palabras de Pedro. «No está bien lo que hizo la señora Johnson. Todos lo sabemos. Y creo que los demás están de tu lado también». Su conversación fue interrumpida por el timbre que señalaba el inicio de la siguiente clase. Mientras se dirigían al aula, Pedro sintió una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que tenía que enfrentar a sus compañeros y maestros, pero también sabía que tenía el apoyo de sus amigos y familia. Mientras tanto, en la oficina del director, el señor García estaba sentado en su escritorio, revisando notas de su reunión con Pedro. Siempre se había enorgullecido de fomentar un ambiente inclusivo y respetuoso en la escuela, y el incidente con la señora Johnson lo preocupaba profundamente. Sabía que tenía que abordar la situación de manera rápida y justa. El señor García levantó el teléfono y marcó la extensión de la señora Johnson. «Señora Johnson, ¿puede venir a mi oficina, por favor? Necesitamos discutir el incidente con Pedro», dijo, con voz calmada pero firme. Unos minutos después, la señora Johnson entró a la oficina, con una expresión de aprensión y defensividad. «Señor García, ¿en qué puedo ayudarle?», preguntó, tomando asiento frente a él. El señor García se inclinó hacia adelante, apoyando las manos sobre el escritorio. «Señora Johnson, he hablado con Pedro y sus padres sobre el incidente en su clase ayer. Ellos expresaron sus preocupaciones, y debo admitir que las comparto». La señora Johnson suspiró, sus hombros se hundieron ligeramente. Solo estaba tratando de mantener el orden y seguir las reglas. «No quise causar ningún daño». El señor García asintió, reconociendo sus intenciones. «Entiendo eso, pero es importante reconocer el impacto de nuestras acciones». Pedro se sintió humillado y señalado por su idioma y cultura. «Necesitamos asegurarnos de que todos nuestros estudiantes se sientan respetados e incluidos». El rostro de la señora Johnson se suavizó, una expresión de arrepentimiento cruzó sus facciones. «Entiendo su punto, señor García. No me di cuenta de cuánto le afectó. ¿Qué sugiere que hagamos?». El señor García se recostó en su silla, considerando su respuesta. «Primero, creo que sería beneficioso que se disculpara con Pedro y sus padres.
En segundo lugar, necesitamos revisar nuestras políticas para asegurarnos de que promuevan la inclusión. Finalmente, me gustaría organizar un taller para todo el personal sobre sensibilidad cultural e inclusión. La señora Johnson asintió, una sensación de alivio mezclada con su arrepentimiento. Estoy de acuerdo, señor García. Hablaré con Pedro y sus padres hoy. Y apoyaré cualquier esfuerzo para mejorar nuestras políticas y capacitación. Mientras la señora Johnson salía de la oficina, el señor García sintió una sensación de esperanza. Sabía que el cambio no ocurriría de la noche a la mañana, pero estaba comprometido a hacer de la escuela un lugar donde todos los estudiantes se sintieran valorados y respetados. Más tarde ese día, Pedro se sentaba en la biblioteca de la escuela, tratando de concentrarse en su tarea. El ambiente tranquilo y sereno usualmente lo ayudaba a concentrarse, pero hoy su mente estaba inquieta. No podía evitar repasar los eventos del día anterior en su cabeza, preguntándose qué le depararía el futuro. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz familiar. «Pedro, ¿puedo acompañarte?». Era la señora Johnson, de pie en la entrada de la biblioteca con una expresión vacilante. Pedro levantó la vista, sorprendido de verla. «Claro, señora Johnson», respondió, su curiosidad despertada. Ella se sentó frente a él, su comportamiento notablemente más suave que de costumbre. «Pedro, quería disculparme por cómo manejé las cosas ayer. Ahora me doy cuenta de que mis acciones fueron hirientes e injustas. Lo siento de verdad». Pedro se sorprendió por su disculpa. Había esperado resistencia, no remordimiento. «Gracias, señora Johnson. Aprecio su disculpa», dijo, con voz sincera. La señora Johnson continuó, sus ojos reflejando una preocupación genuina. «El señor García y yo hemos discutido formas de mejorar el enfoque de nuestra escuela hacia la inclusión cultural. Vamos a revisar nuestras políticas y organizar talleres para los maestros. Quiero que sepas que estamos comprometidos a hacer las cosas bien». Pedro sintió una sensación de alivio y esperanza. «Es bueno escuchar eso, señora Johnson. Solo quiero que todos se sientan respetados e incluidos». Mientras la señora Johnson salía de la biblioteca, Pedro sintió que se le quitaba un peso de los hombros. Sabía que aún quedaba trabajo por hacer, pero se habían dado los primeros pasos. Volvió a sus tareas, con un renovado sentido de determinación guiando sus esfuerzos. Esa noche, Pedro compartió los eventos del día con sus padres. Su madre escuchó atentamente, su expresión una mezcla de orgullo y preocupación. «Pedro, estamos muy orgullosos de ti por defenderte a ti mismo y a tu cultura», dijo, con la voz llena de emoción. Su padre asintió en acuerdo. «Has mostrado gran valentía y madurez. Recuerda, esto es solo el comienzo. Habrá desafíos, pero tienes el apoyo de tu familia y comunidad». Pedro sintió una oleada de confianza. Con el apoyo de sus padres y el compromiso de la escuela con el cambio, sabía que podía enfrentar cualquier desafío que se le presentara. Se fue a la cama esa noche sintiéndose esperanzado y decidido a hacer una diferencia. A la mañana siguiente, mientras Pedro caminaba por las puertas de la escuela, notó un cambio en el ambiente. Había una sensación de anticipación y curiosidad entre los estudiantes y el personal. Se había corrido la voz sobre la reunión del director con la señora Johnson y los pasos que se estaban tomando para abordar la situación. En su primera clase del día, Pedro notó que sus compañeros estaban más comprometidos y apoyándolo. Durante un descanso, Carlos se acercó a él con una sonrisa. «Hola, Pedro, ¿escuchaste? El señor García está organizando una semana de apreciación cultural. Va a ser increíble». Los ojos de Pedro se iluminaron con emoción. «¿De verdad? Es una gran noticia, Carlos. Me alegra que la escuela esté tomando medidas para promover la inclusión». A medida que el día avanzaba, Pedro sentía una creciente sensación de optimismo. Sabía que el cambio no ocurriría de la noche a la mañana, pero estaba alentado por la respuesta positiva de sus compañeros y maestros. El incidente con la señora Johnson había iniciado una conversación importante sobre respeto e inclusión, y Pedro estaba decidido a ser un participante activo en ese diálogo. Durante el almuerzo, Pedro se unió a un grupo de amigos en el patio. Discutieron la próxima semana de apreciación cultural y compartieron ideas para actividades y eventos. Pedro sintió un sentido de pertenencia y camaradería que no había sentido en mucho tiempo. Al caer la tarde, Pedro reflexionó sobre los eventos del día. Sabía que aún quedaban desafíos, pero se sentía empoderado por el apoyo de su familia, amigos y la comunidad escolar.
Con un renovado sentido de propósito, Pedro estaba listo para continuar su viaje hacia la creación de un ambiente más inclusivo y respetuoso para todos. El sol de la mañana arrojaba un cálido resplandor sobre el patio de la escuela mientras los estudiantes comenzaban a reunirse para otro día de clases. Pedro atravesó las puertas, sintiendo una mezcla de determinación y aprensión. Sabía que hoy podría ser crucial para abordar el incidente con la señora Johnson y abogar por un ambiente más inclusivo. Mientras se dirigía a su primera clase, Pedro notó grupos de estudiantes hablando en susurros. Era claro que los eventos del día anterior habían conmocionado a toda la escuela. Escuchó fragmentos de conversaciones, muchas de las cuales giraban en torno a la próxima semana de apreciación cultural y los pasos que la administración estaba tomando para abordar el incidente. En la oficina del director, el señor García estaba trabajando arduamente revisando las políticas escolares. Sabía que la situación con la señora Johnson había resaltado la necesidad de directrices más claras sobre inclusión y respeto cultural. Su escritorio estaba abarrotado de documentos y notas, cada uno representando una pieza del rompecabezas que necesitaba resolver. La puerta de su oficina se abrió y la señora Johnson entró, con una expresión de preocupación y determinación. «Señor García, ¿quería verme?», preguntó, tomando asiento. El señor García levantó la vista, ofreciendo una sonrisa tranquilizadora. «Sí, señora Johnson. He estado revisando nuestras políticas y está claro que necesitamos hacer algunos cambios. Quiero asegurarme de que nuestra escuela sea un lugar donde cada estudiante se sienta respetado y valorado, sin importar su origen cultural». La señora Johnson asintió, sus ojos reflejando su compromiso con la causa. «Estoy completamente de acuerdo, señor García. He estado reflexionando sobre mis acciones y ahora me doy cuenta de cuánto afectaron a Pedro. Quiero enmendarme y contribuir a crear un ambiente más inclusivo». El señor García se inclinó hacia adelante, con una expresión sincera. «Me alegra escuchar eso, señora Johnson. Uno de los primeros pasos que tomaremos será organizar una serie de talleres para todo el personal sobre sensibilidad cultural e inclusión. También quiero involucrar a los estudiantes en estas discusiones, para escuchar sus perspectivas y asegurarnos de que sus voces estén incluidas en los cambios que hagamos». Mientras discutían los detalles, Pedro estaba en su clase de inglés, tratando de concentrarse en la lección. La atmósfera en el aula era tensa, con los estudiantes lanzando miradas curiosas a él y a la señora Johnson. Ella estaba notablemente más comedida, su habitual actitud severa suavizada por los eventos recientes. Durante un descanso, Pedro decidió visitar la biblioteca, buscando un lugar tranquilo para ordenar sus pensamientos. La biblioteca era un remanso de tranquilidad, con filas de estanterías y luz solar entrando por las ventanas. Pedro encontró un rincón apartado y se sentó con un libro, esperando perderse en las páginas por un rato. Su paz fue interrumpida por el sonido de pasos acercándose. Levantó la vista y vio a María, una de sus compañeras de clase, de pie allí con una sonrisa vacilante. «Hola, Pedro. ¿Te importa si me siento contigo?». Pedro hizo un gesto hacia la silla frente a él. «Claro, María». «¿Qué pasa?». María se sentó, con una expresión pensativa. «He estado pensando en lo que pasó ayer. Fue realmente injusto, y quiero que sepas que muchos de nosotros te apoyamos. Todos estamos hablando sobre formas de hacer nuestra escuela más inclusiva». Pedro sintió una oleada de gratitud. «Gracias, María. Significa mucho saber que tengo apoyo. Hablé con el señor García y parece que está tomando medidas para abordar la situación». María asintió, sus ojos brillando con determinación. «Es bueno escuchar eso. Un grupo de nosotros estamos planeando iniciar un club de apreciación cultural. Queremos celebrar todas las diferentes culturas en nuestra escuela y asegurarnos de que todos se sientan incluidos. ¿Te interesaría unirte?». El rostro de Pedro se iluminó con entusiasmo. «Claro, María. Me encantaría ser parte de eso. Es una gran idea». Cuando sonó el timbre, señalando el final del descanso, Pedro sintió un renovado sentido de propósito. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero el apoyo de sus amigos y las acciones que estaba tomando la administración de la escuela le daban esperanza. Más tarde ese día, el señor García convocó a una asamblea escolar para abordar el incidente y discutir los próximos cambios. El auditorio estaba lleno de estudiantes y maestros, todos curiosos por escuchar lo que tenía que decir. El señor García se paró en el podio, con una expresión seria pero esperanzada. «Buenas tardes a todos», comenzó, con voz firme y atrayendo la atención.
Quiero abordar un incidente que ocurrió en una de nuestras aulas. Como muchos de ustedes saben, Pedro fue reprendido por hablar español. Este incidente ha resaltado la necesidad de que reflexionemos sobre nuestras políticas y prácticas. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran. Nuestra escuela es una comunidad diversa y es crucial que respetemos y celebremos esa diversidad. Con ese fin, organizaremos una serie de talleres sobre sensibilidad cultural e inclusión. Además, lanzaremos una semana de apreciación cultural, donde podremos aprender y celebrar las diversas culturas representadas en nuestra escuela. La sala zumbaba con murmullos de aprobación y entusiasmo. Pedro sintió un orgullo y alivio. Miró a su alrededor, viendo las caras de apoyo de sus amigos y compañeros de clase. El señor García continuó: también quiero invitar a los estudiantes a compartir sus ideas y perspectivas. Formaremos un comité estudiantil para ayudar a guiar estas iniciativas. Sus voces son esenciales para hacer de nuestra escuela un lugar donde todos se sientan valorados. Después de la asamblea, varios estudiantes se acercaron a Pedro, todos ansiosos por compartir su apoyo e ideas. Sintió un sentido de comunidad y solidaridad que no había sentido antes. El incidente con la señora Johnson, aunque doloroso, había iniciado un diálogo importante y un compromiso con el cambio. Al final del día, Pedro se encontró reflexionando sobre el camino por delante. Sabía que el camino hacia la verdadera inclusión sería desafiante, pero se sentía empoderado por el apoyo de sus amigos, familia y la comunidad escolar. Con determinación y unidad, podrían crear un ambiente escolar donde cada estudiante se sintiera respetado y valorado. Esa noche, Pedro se sentó con sus padres, compartiendo los detalles de los eventos del día. Su madre escuchó atentamente, sus ojos llenos de orgullo. Pedro, has demostrado gran coraje y resistencia. Estamos muy orgullosos de ti. Su padre asintió en acuerdo. Has tomado una postura importante y es inspirador ver cómo la comunidad se está uniendo. Pedro sonrió, sintiendo una profunda satisfacción. No podría haberlo hecho sin su apoyo. Esto es solo el comienzo, pero sé que podemos marcar la diferencia. Cuando el sol se puso y las estrellas comenzaron a brillar en el cielo nocturno, Pedro sintió una sensación de paz y optimismo. Sabía que el camino hacia la inclusión y el respeto era largo, pero con el apoyo de su familia y amigos, estaba listo para continuar el viaje. La semana de apreciación cultural de la escuela finalmente había llegado, y se respiraba un aire de emoción. Los pasillos estaban adornados con coloridas decoraciones que representaban diversas culturas, y los estudiantes estaban ocupados instalando puestos y exhibiciones para el evento de una semana. Pedro caminaba por los concurridos pasillos, sintiendo una mezcla de orgullo y anticipación. Los recientes cambios habían traído una energía renovada a la escuela, y estaba ansioso por ver cómo se desarrollaría la semana. En medio de los preparativos, Pedro se encontraba constantemente reflexionando sobre el viaje que lo había llevado a este momento. El incidente con la señora Johnson, el apoyo del señor García y la abrumadora respuesta de sus compañeros habían contribuido a este cambio. Al acercarse al salón principal, notó a un grupo de estudiantes reunidos alrededor de un gran cartel que decía celebrando nuestra diversidad. María, quien se había convertido en una de las aliadas más cercanas de Pedro en este esfuerzo, estaba ocupada arreglando una exhibición de ropa tradicional de diversas culturas. Levantó la vista y saludó a Pedro mientras se acercaba. «Hola, Pedro. ¿Cómo va todo?» Pedro sonrió, sintiendo un sentido de camaradería. «Va genial, María. Las decoraciones se ven increíbles. Has hecho un trabajo fantástico». María se sonrojó ligeramente, apartando un mechón de cabello detrás de su oreja. «Gracias, Pedro. Ha sido mucho trabajo, pero vale la pena. Estoy tan contenta de ver a todos unidos de esta manera». Mientras continuaban charlando, los pensamientos de Pedro fueron interrumpidos por el sonido del timbre que señalaba el inicio del día escolar. Se dirigió a su primera clase, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Hoy no solo era el inicio de la semana de apreciación cultural, también era el día en que el señor García se dirigiría a toda la escuela sobre los cambios y la importancia de la inclusión. En el auditorio, estudiantes y maestros llenaron los asientos, susurrando anticipadamente. El escenario estaba preparado con un podio y una gran pantalla que mostraba las palabras unidad en la diversidad. Pedro encontró un asiento cerca del frente, su corazón latiendo con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Vio a la señora Johnson sentada unas filas detrás de él, con una expresión contemplativa.
El señor García subió al escenario, su presencia captando la atención. Sonrió cálidamente a la audiencia, esperando a que se calmara el ruido. Buenos días a todos, comenzó, su voz resonando fácilmente por el auditorio. Como todos saben, esta semana está dedicada a celebrar las diversas culturas que componen nuestra comunidad escolar. Es un momento para aprender unos de otros, apreciar nuestras diferencias y unirnos en unidad. La audiencia escuchaba atentamente, sus expresiones reflejando una gama de emociones. El señor García continuó, quiero tomar un momento para reconocer los eventos que nos llevaron a este punto. Recientemente, tuvimos un incidente que destacó la necesidad de reflexionar sobre nuestras prácticas y asegurarnos de que estamos fomentando un ambiente inclusivo. Pedro, ¿podrías acompañarme al escenario? El corazón de Pedro dio un vuelco mientras se levantaba y se dirigía al escenario. El auditorio quedó en silencio, todas las miradas puestas en él. Respiró hondo, tratando de calmar sus nervios. El señor García colocó una mano tranquilizadora en el hombro de Pedro. El coraje y la resiliencia de Pedro han sido una inspiración para todos nosotros. Su disposición a hablar y abogar por la inclusión ha sido fundamental para lograr estos cambios. Pedro, ¿quieres decir algunas palabras? Pedro asintió, tomando el micrófono del señor García. Miró al mar de rostros, sintiendo una oleada de determinación. Gracias, señor García, comenzó, con voz firme. Me siento honrado de estar aquí hoy, y agradezco el apoyo de mi familia, amigos y toda la comunidad escolar. Esta semana es una celebración de nuestra diversidad, pero también es un recordatorio de que aún tenemos trabajo por hacer. Es importante que sigamos aprendiendo unos de otros y esforzándonos por crear un ambiente donde todos se sientan respetados y valorados. Mientras hablaba, Pedro notó cabezas asintiendo y sonrisas de apoyo en la audiencia. Sintió un sentido de unidad y propósito que impulsaba sus palabras. Creo que juntos, podemos hacer la diferencia. Usemos esta semana como una oportunidad para crecer, escuchar y entendernos mejor. Gracias. La audiencia estalló en aplausos, y Pedro sintió una ola de alivio y orgullo. Devolvió el micrófono al señor García, quien le dio una señal de aprobación. Gracias, Pedro, dijo el señor García, con voz llena de calidez. Tus palabras son un recordatorio poderoso de la importancia de la unidad y el respeto. Ahora, hagamos de esta semana una que recordemos. Mientras la asamblea concluía y los estudiantes comenzaban a dispersarse, Pedro sintió un golpecito en el hombro. Se volvió y vio a la señora Johnson de pie allí, con una expresión sincera. Pedro, quería agradecerte por tu coraje y tus palabras hoy. He aprendido mucho de esta experiencia, y quiero que sepas que estoy comprometida a ser una mejor maestra y crear un aula más inclusiva. Pedro sonrió, sintiendo un sentido de cierre y nuevos comienzos. Gracias, señora Johnson. Aprecio su apoyo y disposición a cambiar. Significa mucho. El resto del día fue un torbellino de actividades y celebraciones. Cada aula tenía su propia exhibición, mostrando diferentes culturas a través de comida, música, arte e historia. Pedro visitó cada una, maravillado por la riqueza y diversidad de su comunidad escolar. Sintió un profundo sentido de orgullo y satisfacción, sabiendo que había jugado un papel en traer este cambio positivo. Durante el almuerzo, Pedro se unió a María y un grupo de amigos en el patio. Compartieron historias y risas, el aire lleno de un sentido de camaradería y alegría. Pedro no podía evitar reflexionar sobre lo lejos que habían llegado y cuánto habían logrado juntos. Al comenzar a ponerse el sol, bañando la escuela en un resplandor dorado, Pedro sintió una sensación de paz y satisfacción. El viaje había sido desafiante, pero también increíblemente gratificante. Sabía que aún había desafíos por delante, pero estaba listo para enfrentarlos con el apoyo de sus amigos, familia y comunidad escolar. Esa noche, mientras Pedro cenaba con sus padres, compartió los aspectos más destacados del día. Su madre escuchó con orgullo, sus ojos brillando de emoción. Pedro, has hecho una verdadera diferencia. Estamos muy orgullosos de ti. Su padre asintió, su expresión llena de admiración. Has mostrado una fuerza y liderazgo increíbles. Nos has inspirado a todos. Pedro sintió una calidez en su pecho, sabiendo que tenía el apoyo incondicional de su familia. No podría haberlo hecho sin ustedes, dijo, su voz llena de gratitud. Gracias por creer en mí. Cuando la noche llegó a su fin, Pedro reflexionó sobre el camino por delante. Sabía que el trabajo de fomentar la inclusión y el respeto era continuo,
pero se sentía confiado y esperanzado. Con el apoyo de su comunidad, estaba listo para seguir haciendo la diferencia y crear un futuro más brillante para todos. El último día de la semana de apreciación cultural amaneció brillante y claro, con una sensación de emoción en el aire. Los terrenos de la escuela estaban llenos de actividad mientras los estudiantes daban los últimos toques a sus puestos y exhibiciones. Pedro llegó temprano, ansioso por participar en los eventos del día y ver la culminación de todo su arduo trabajo. Mientras caminaba por el patio, Pedro se maravillaba con la vibrante variedad de colores y sonidos. Cada puesto representaba una cultura diferente, mostrando ropa tradicional, música, comida y artefactos. Los estudiantes se movían entre los puestos, sus rostros iluminados con curiosidad y emoción. Era una celebración de diversidad y unidad, un testimonio del compromiso de la escuela con la inclusión. El puesto de Pedro, dedicado a la cultura latinoamericana, era un torbellino de actividad. Carlos y María estaban ocupados arreglando platos de comidas tradicionales, mientras otros montaban exhibiciones de textiles coloridos y arte folclórico. Pedro se unió a ellos, su corazón hinchado de orgullo al contemplar la escena. «Pedro, mira esta concurrencia», exclamó Carlos, sus ojos brillando de emoción. «No puedo creer cuánta gente hay aquí». Pedro asintió, una sonrisa extendiéndose por su rostro. «Es increíble, Carlos. Esto es exactamente lo que esperábamos. Todos juntos para celebrar y aprender unos de otros». Mientras trabajaban, Pedro notó que la señora Johnson se acercaba a su puesto. Hoy se veía diferente, más relajada, su expresión usualmente severa reemplazada por una sonrisa cálida. Pedro sintió una punzada de nerviosismo, pero rápidamente se recordó a sí mismo su sincera disculpa y su compromiso con el cambio. «Buenos días a todos», saludó la señora Johnson, con voz amistosa y abierta. «Su puesto se ve maravilloso. Quería agradecerles a todos por su arduo trabajo y dedicación para hacer de esta semana un éxito». Pedro dio un paso adelante, encontrando su mirada. «Gracias, señora Johnson. Significa mucho escuchar eso. Todos hemos trabajado muy duro y es genial ver a todos disfrutándolo». La señora Johnson sonrió, sus ojos reflejando un calor genuino. «Has hecho un trabajo increíble, Pedro. Esta semana ha sido una experiencia de aprendizaje para todos nosotros y estoy agradecida por la oportunidad de crecer y mejorar como maestra». Pedro sintió un sentido de cierre y nuevos comienzos. «Gracias, señora Johnson. Todos estamos aprendiendo y creciendo juntos. De eso se trata esto». A medida que la mañana se convertía en tarde, el patio de la escuela zumbaba con actividad. Los estudiantes se movían entre los puestos, probando comidas, escuchando música y aprendiendo sobre diferentes culturas. El puesto de Pedro era particularmente popular, con un flujo constante de visitantes ansiosos por probar los deliciosos platos y admirar las vibrantes exhibiciones. En medio de los festejos, Pedro notó al señor García abriéndose paso entre la multitud. El director se detenía en varios puestos, charlando con estudiantes y maestros, su presencia una influencia calmante y tranquilizadora. Cuando llegó al puesto de Pedro, se detuvo, tomando la escena con una sonrisa satisfecha. «Pedro, esto es realmente impresionante», dijo el señor García, su voz llena de orgullo. «Has hecho un trabajo sobresaliente. Toda la semana ha sido un gran éxito, en gran parte gracias a tus esfuerzos y liderazgo». Pedro sintió una oleada de gratitud. «Gracias, señor García. Ha sido un esfuerzo de equipo. Todos se han unido para hacer esto posible». El señor García asintió, con una expresión pensativa. «Eso es cierto, pero tu coraje e iniciativa fueron el catalizador para todo esto. Nos has mostrado a todos la importancia del respeto, la inclusión y la fortaleza de nuestra comunidad». A medida que avanzaba la tarde, las celebraciones continuaron. Hubo actuaciones de danzas tradicionales, presentaciones musicales y sesiones de narración de cuentos que cautivaron a la audiencia. Pedro se tomó un momento para dar un paso atrás y observar, sintiendo un profundo sentido de realización y alegría. Esta era la escuela que siempre había imaginado, un lugar donde se celebraba la diversidad y todos se sentían valorados y respetados. Más tarde ese día, los festejos culminaron en una ceremonia especial. Toda la escuela se reunió en el auditorio, el ambiente zumbando de anticipación. El señor García subió al escenario, su presencia captando la atención. «Damas y caballeros, estudiantes y maestros, ha sido una semana increíble», comenzó, su voz resonando por el auditorio.
Nos hemos unido para celebrar nuestra diversidad, aprender unos de otros y fortalecer los lazos de nuestra comunidad. Esto es lo que hace que nuestra escuela sea realmente especial. La audiencia estalló en aplausos, el sonido llenando el espacio con calidez y unidad. El señor García continuó: quiero aprovechar esta oportunidad para reconocer a algunas personas cuyos esfuerzos han sido particularmente destacados. Pedro, ¿podrías unirte a mí en el escenario? El corazón de Pedro latía con fuerza mientras se levantaba y se dirigía al escenario. Los aplausos crecieron, una ola de apoyo y admiración lo envolvía. Se paró junto al señor García, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. Pedro, tu coraje y liderazgo han sido una inspiración para todos nosotros, dijo el señor García, su voz llena de emoción. Nos has mostrado la importancia de defender lo que es correcto, de abrazar nuestras diferencias y de trabajar juntos para crear un futuro mejor. Por eso, estamos todos profundamente agradecidos. La audiencia se puso de pie, dando a Pedro una ovación de pie. Se sintió abrumado por la emoción, lágrimas asomando en las comisuras de sus ojos. Respiró hondo y dio un paso adelante para hablar. Gracias, señor García, y gracias a todos aquí, comenzó Pedro, su voz firme pero llena de emoción. Esta semana ha sido un testimonio del poder de la comunidad y la importancia del respeto y la inclusión. Me siento honrado de ser parte de este viaje y estoy agradecido por el apoyo de mi familia, amigos y toda la escuela. Juntos, hemos demostrado que podemos hacer la diferencia. Mientras continuaban los aplausos, Pedro sintió un profundo sentido de logro y esperanza. El viaje había sido desafiante, pero también increíblemente gratificante. Sabía que el trabajo de fomentar la inclusión y el respeto era continuo, pero con el apoyo de su comunidad, estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se le presentara. Esa noche, al regresar a casa, Pedro reflexionó sobre los eventos de la semana pasada. Se sentó con sus padres, compartiendo los detalles de las celebraciones del día y el reconocimiento que había recibido. Su madre escuchó con orgullo, sus ojos brillando de emoción. Pedro, has hecho una verdadera diferencia. Estamos muy orgullosos de ti. Su padre asintió, su expresión llena de admiración. Has mostrado una fuerza y liderazgo increíbles. Nos has inspirado a todos. Pedro sintió una calidez en su pecho, sabiendo que tenía el apoyo incondicional de su familia. No podría haberlo hecho sin ustedes, dijo, su voz llena de gratitud. Gracias por creer en mí. Cuando la noche llegó a su fin, Pedro reflexionó sobre el camino por delante. Sabía que el trabajo de fomentar la inclusión y el respeto era continuo, pero se sentía confiado y esperanzado. Con el apoyo de su comunidad, estaba listo para seguir haciendo la diferencia y crear un futuro más brillante para todos. Muchas gracias por vernos. Si disfrutaste de esta historia y quieres ver más como esta todos los días, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Nos encantaría saber tu opinión, ¿qué piensas sobre las acciones de la señora Johnson a lo largo de la historia? Deja un comentario abajo y déjanos saber tu opinión. Y antes de irte, no olvides revisar nuestro último video. Tu apoyo significa el mundo para nosotros.